Debes brindar amor para después. Y sí, lo decía la mosca y se cumplió, ¿eh? Somos campeones otra vez. Pero bueno, seguimos acá, 16 y 18 en Estrategia Salud y Ambiente, y vamos a hablar de un tema, de una tendencia que se está afianzando muchísimo, y es la de las personas que son veganas o vegetarianas, ¿no? Sí. Pero para hablar de esto, para saber si es una moda, si es una tendencia o si O si realmente... llegó para quedarse, como se dice. Exactamente, vamos a tener una entrevista. En Estrategia Salud y Ambiente. En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a Jacqueline Guzmán. Ella es directora de campañas de Generación Vegana en Argentina y ya nos está escuchando. Buenas tardes, Jacqueline, te habla Gabriela Ensink y estoy con Elisa Soto acá en Estrategia Salud y Ambiente. ¿Cómo estás? Hola Gabriela y Elisa, bueno, muchas gracias por recibirme. No, al contrario, un gusto y gracias a vos que te diste este ratito para nosotras. Bueno, la verdad que vamos a ir con la pregunta, calculo, de rigor, por decirlo de algún modo, y que guarda relación con saber qué diferencias hay entre el veganismo y el vegetarianismo, que nos comentes un poco y que entiendo yo, pero vos sos quien lo va a decir, si es así, que es algo más que alimentarnos de otra manera, ¿puede ser? Sí, tal cual. De hecho, bueno, digamos, en términos prácticos, la diferencia entre vegetarianismo y veganismo tiene que ver con los tipos de alimentos que consumimos o no. Es decir, el vegetarianismo se excluye de la alimentación a la carne, al pescado, o sea, todo alimento que sea el cuerpo de un animal, mientras que el veganismo, además de excluir la carne y el pescado y demás del pollo, de la alimentación, también excluye los derivados de origen animal, como por ejemplo la leche de vaca, el queso, los huevos, etcétera. El veganismo va un poco más allá porque también tiene, como vos bien decías, es más una postura ética, ¿no? Ante distintas problemáticas que nos acontecen a nivel global, y por lo tanto se posiciona, digamos, de alguna manera para justamente combatir estas problemáticas. Principalmente la primera sería el sufrimiento animal, es decir, el sufrimiento por el cual atraviesan todos los animales que se utilizan en nuestra industria para producir alimentos. Y bueno, por eso también es que excluye los derivados de animales, ¿no? Porque entiende, a diferencia del vegetarianismo, que los animales, por ejemplo, explotados en la industria lechera o las gallinas en la industria del huevo, a pesar de que no comemos sus cuerpos directamente, igualmente están siendo explotados para que nosotros obtengamos un beneficio. Entonces, por eso el veganismo se posiciona de alguna manera de forma más política ante la industria que produce alimentos. Jacqueline, ¿y tenés datos de cómo creció este movimiento a nivel internacional o acá en Argentina? ¿Qué porcentaje de la población es vegetariana o vegana? ¿Y cuál es el perfil de estas personas? Si en la mayoría son jóvenes, si son personas que tienen preocupaciones más bien ambientales o más bien respecto a la salud. Sí, bueno, mira, la realidad es que en Argentina por lo menos no existe si bien la Unión Vegetariana Argentina tiene una encuesta realizada donde menos del 10% de la población en Argentina es vegetariana y o vegana, pero no tenemos encuestas, digamos, que nos puedan determinar exactamente el número de personas, lamentablemente acá en Argentina, pero sí lo que podemos ver es un crecimiento exponencial, ¿no?, del movimiento en esos últimos años, porque podemos ver, digamos, mayor disponibilidad de productos industrializados en las góndolas y también mayor información. La gente está más consciente de qué se trata, ¿no?, el vegetarianismo, el veganismo. Y a nivel global también, la realidad es que gracias a distintos movimientos y organizaciones que trabajan en la concientización de estas problemáticas, sabemos que los movimientos de vegetarianismo y veganismo han aumentado en los últimos años. Sí, el rango etario es más bien, principalmente son, en cuanto al género, son más mujeres quienes deciden optar por el veganismo y el vegetarianismo, y en cuanto al rango etario, sí, entre 20 y 30 años son las personas que tal vez pueden tomar también la decisión de modificar sus hábitos. Y sí, digamos, en cuanto a los motivos,
principalmente siempre es una cuestión para proteger a los animales, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando decidí hacerme vegetariana hace algunos años, el motivo principal, el motor era la protección de los animales, pero sí la realidad es que también hay mucha gente que elige este estilo de vida por una cuestión de salud, ya que hay muchos estudios, ¿no? Que si bien el mito es al revés, ¿no? Que no podemos vivir sin comer carne y demás, la realidad es que una alimentación a base de plantas puede ser mucho más saludable. Entonces hay mucha gente que opta por esta opción por cuestiones de salud y también, como dijiste, por cuestiones ambientales. Jacqueline, tengo dos preguntas en una. Por un lado, que nos comentes conceptualmente cómo se compone, digamos, la pirámide alimentaria. No sé si será el término más adecuado, pero sí cuáles son los alimentos, si querés, principales que contempla el veganismo, que de alguna manera no implique el descuidar la nutrición, porque en definitiva uno se alimenta para nutrirse. Y por otro lado, ¿qué hay de el costo de estos alimentos? Porque también uno escucha, ¿es mito o realidad esto de yo querría hacerlo, pero una leche de almendras, por ejemplo, cuesta muchísimo más, y de hecho es una realidad, que la leche de vaca? Lo pongo como ejemplo, no me he ocupado de ver si hay más productos, pero en general uno escucha mucho esos comentarios. Sí, tienen mucho de realidad, o sea, muy bien como vos decís. Mira, por un lado, digamos, en cuanto a la alimentación y a los nutrientes, la alimentación básica de una alimentación, cuando hablamos de una alimentación a base de plantas, es decir, con ningún producto de origen animal, tenemos que poner en principal de nuestra alimentación las legumbres, las semillas. Son alimentos muy ricos en distintos nutrientes. Por ejemplo, está mucho el mito de que si dejamos de comer carne, bueno, tal vez tenemos deficiencia de proteína. La realidad es que eso es un mito, porque muchas legumbres tienen, y hasta incluso verduras tienen componentes proteicos, entonces nosotros si los incluimos en nuestra alimentación y le damos más predominancia, estaríamos cubriendo y asegurándonos de no tener deficiencias, ¿no? Lo mismo pasa con el calcio, por ejemplo, hay muchas verduras de hojas verdes que tienen calcio. También está el tofu, que es un alimento muy predominante también en la alimentación a base de plantas. Entonces no olvidarnos de consumir mayor cantidad de legumbres y de semillas y de cereales también. Obviamente que sin olvidarnos de consumir altas porciones de verduras y frutas también a diario. En cuanto al costo, sí, la realidad es que los productos, en principio los productos industrializados que existen hoy en día veganos son más caros, o sea, es real que una leche de almendras es más cara que la leche de vaca. Eso es un problema que actualmente el veganismo se enfrenta justamente por una cuestión de oferta y de demanda, ¿no? Al no ser la alimentación principal de la mayor parte de la población, se genera, bueno, una cuestión de que al no haber tanta demanda, los productos que hay son más caros, ¿no? Esperamos que a medida que pase el tiempo y la población vegana y vegetariana aumente, haya más demanda de productos y eso abarate sus costos, ¿no? Pero la realidad es que al ser la base de la alimentación, frutas, verduras y legumbres, la realidad es que si nosotros implica obviamente que podamos cocinar, ¿no? Y que nos involucremos mucho más en la cocina, pero la realidad es que puede ser más barata una alimentación vegana si justamente comemos más legumbres, verduras y frutas. Nosotros desde Generación Vegana durante la pandemia hicimos mucho trabajo en barrios vulnerables, porque justamente ahí creíamos que hacía falta, ¿no?, información y llevar este tipo de forma de alimentarnos a los barrios más vulnerables. Y bueno, justamente lo que hacíamos era dar talleres de cocina para que la gente aprenda cómo cocinar de forma vegana, y también, bueno, con recetarios, con productos más accesibles, ¿no? Porque es muy importante, si nosotros pedimos que la gente empiece a considerar modificar su alimentación, es importante que tengamos a disposición alimentos accesibles. Entonces, por ejemplo, tal vez no hace falta que hagamos una leche de almendras, porque la almendra es muy cara, pero sí tenemos otras alternativas, como por ejemplo leche de arroz, que es igual de, digamos, cumple su función también y es mucho más económica. Entonces también se trata de tener acceso a información para que sepamos, digamos, qué productos son más económicos, ¿no? Jacqueline, ¿conviene a la hora de decidir ser vegano consultar a un nutricionista? Digo, porque
incluso surgió un estudio hace unos años que hizo el Hospital Garrahan entre madres de niños lactantes que tenían deficiencias nutricionales los chicos, sobre todo de vitamina B12. Entonces, ¿cómo se puede evitar esto? Bueno, la vitamina B12, tanto la vitamina B12 como la vitamina D son vitaminas que en una alimentación vegetariana y vegana puede haber déficit. Entonces es muy importante que las personas veganas y vegetarianas se suplementen con vitamina B12. Eso es básico, ¿no? En la información nutricional, cuando hablamos de veganismo, es realmente muy importante porque la deficiencia de esas vitaminas puede traer problemas mayores, ¿no? Con los años. Entonces, todos los veganos se suplementan con vitamina B12, eso es básico, ¿no? Es una información básica de cuando nos hacemos veganos. Sí, también recomiendo yo desde mi lugar consultar con nutricionistas que están especializados en alimentación a base de plantas, porque justamente al cambiar cualquier cambio, digamos, de hábito alimenticio, es importante consultar con un profesional para que nos pueda guiar, ¿no? Porque también cada caso en cada persona es distinto. Entonces es muy importante, digamos, ante esta decisión, sí, consultar con un nutricionista que nos diga cosas importantes como, por ejemplo, la suplementación de la vitamina B12. Pero también es muy importante que tengamos en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, una alimentación a base de plantas es recomendable para cualquier estadio de la vida, es decir, es posible ser vegano o vegetariano en cualquier estadio de la vida sin ningún riesgo mayor. Pero sí, como vos bien decís, es muy importante consultar con profesionales y, como te digo, la vitamina B12 es muy importante. Jacqueline, y ya para cerrar tengo dos preguntas. Una es si en esta tendencia de evitar el maltrato animal, obviamente esto incluye incluso a los cosméticos que no sean testeados en animales, pero también hay huevos de gallinas criadas en libertad que llevan un certificado, las carnes kosher o halal, que se supone que está certificado que no sufrió el animal al matarlo. ¿Eso ustedes lo admiten o el que es vegano no come esos productos aunque hayan sido tratadas bien los animales de los que provienen? Mira, la realidad es que el veganismo implica justamente evitar lo más posible, en las medidas de lo posible, todo sufrimiento animal. Y la realidad es que las personas que somos veganas entendemos que no hay ninguna manera libre de sufrimiento de quitarle la vida a otro ser humano, ¿no? Sí es verdad que existe, podemos hablar éticamente, es preferible tal vez una gallina que vive en libertad y vive su vida en libertad a una gallina confinada en una jaula donde no se puede ni siquiera dar la vuelta, ¿no? Que es justamente cómo funciona la industria. Entonces, entre un caso y el otro, obviamente tal vez preferiríamos que la gallina esté libre, ¿no? Pero en última instancia, siempre para adquirir el producto y extraer el producto del cual nos alimentamos, existe un nivel de sufrimiento que es inevitable, y sobre todo en la carne, ¿no? Cuando el animal es asesinado, sabe que va a ser asesinado, es realmente un terror que sufre el animal que desde el veganismo creemos que es innecesario, justamente porque también podemos alimentarnos de otra forma, y la realidad es que aunque haya un certificado de no sufrimiento, la realidad es que creemos que es innecesario quitarle la vida a otro ser para alimentarnos cuando tenemos otras formas de hacerlo. Entonces, la realidad es que desde el veganismo no se aceptan ese tipo tampoco de productos. Quedó muy claro, Jacqueline. Solo para despedirte, que nos cuenten cómo podemos comunicarnos, o los que estén interesados, con Generación Vegana, y si querés tirar 2 o 3 tips muy cortitos, tipo para la cena de fin de año, si tenemos entre los comensales gente vegana, vegetariana, ¿qué le podemos dar o qué podemos comer para que no queden aislados, digo, del resto de los comensales, ponele? Ajá, sí, tal cual. Bueno, siempre cuando uno no se junta en familia no es difícil porque bueno, nada, llevar y proponer otra forma de alimentarnos nunca es fácil, y más en un país como Argentina, que es muy carnívoro, ¿no? En Generación Vegana nosotros tenemos nuestra web, que es generacionvegana.com.
Ahí también hay muchos recursos online, pueden ver recetas, pueden leer blogs o con información, más información sobre el porqué del veganismo. Y en nuestras redes sociales también tenemos información y recetas a las que pueden acceder para aprender e incorporarlas en su alimentación. Nuestro Instagram es genb-esp, de español, genb-esp, y ahí hay mucha información. En cuanto a las fiestas, sí uno está intentando modificar sus hábitos y también invitar a los familiares a que se sumen. Hay muchos productos y alimentos nuevos que podemos explorar. Yo uno que recomiendo siempre mucho es la soja texturizada, que la podemos conseguir en las dietéticas, es muy económica y nos sirve para reemplazar lo que es la carne picada, ¿no? Por ejemplo, la podemos usar en salsas, boloñesas, hacer empanadas de soja, hacer pastel de papas, o la podemos usar, es muy versátil y usar en muchas preparaciones, así como también el tofu, que es un producto tal vez más polémico porque cuesta un poco incorporarlo, pero también es muy nutritivo y muy rico para incorporarlo en nuestras alimentaciones. Podemos también hacer quesos, así que los invito a entrar en nuestra página web y nuestras redes para ver más recetas y empezar a probar, ¿no? De a poco. Es un cambio muy grande que hacemos en nuestras vidas, pero de a poquito y paso a paso se puede lograr. Bueno, muchas gracias, Jacqueline. La verdad que fue un placer hablar con vos y contar con toda esta información, porque todavía hay bastante confusión y desconocimiento con respecto al tema, así que fue muy bienvenido. Sí. Muchísimas gracias. Muy feliz gracias año. A ustedes por darme el espacio. No, al contrario, feliz año. Por favor. Feliz año. Muy buen año, Jacqueline. Estuvimos hablando con Jacqueline Guzmán. Ella es directora de Generación Vegana. Somos un medio que va siempre por el medio. Que va siempre por el medio. En Radio Sónica escuchás todas las voces y todas las opiniones. Eso es pluralismo. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet.